Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos de diferentes lugares. No sé si será posible que pueda compartir en pantalla. Alguien que me... Sí, hermano. Que me ayude en ese sentido. Está ¿Ya? disponible la pantalla. Ok, ya, muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces. Gracias, muy amable. Voy a poner a ratos el diagrama. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien en este momento. ¿Sí se ve? Ahí sí. Ya, ok, gracias. Bueno, las últimas veces que hemos estado juntos, he compartido este diagrama que confío que sea de ayuda para todos los que estamos conectados. El diagrama solamente ilustra, sintetiza, ordena de una manera especial los temas que concurren en esta oportunidad, como lo que he titulado como evidencias de vida nueva. Voy a intercalar la lectura con la explicación del diagrama, aunque ya hemos tenido un par de reuniones anteriores. Han sido tal vez un poco más saltadas de lo que hubiéramos querido, pero vamos a avanzar, vamos a retomar en la medida que podamos nuestro estudio. Y está principalmente centrado en este hecho del cual el Señor Jesús hace mención ahí en Juan 5:24, ese versículo tan instructivo, tan claro, que nos habla de el milagro que se opera en aquella persona que cree el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El paso de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y está en este diagrama ilustrado como estas resurrecciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Y de aquellas 5 famosas resurrecciones, he tomado 4 de ellas nomás. He dejado aparte la resurrección de este llamado Eutico, allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, porque aunque he estado pensando en alguna aplicación, o cómo agregarlo como una quinta columna, podríamos decir, porque aquí tenemos 4 columnas, pero una quinta columna que nos da algo como una evidencia de lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la vida nueva, el hecho de ser nuevas criaturas, el hecho de haber pasado de una condición de distancia, de separación de Dios, a una condición de cercanía de Dios, que es lo que hace el milagro de la conversión. Este milagro que se opera en aquella persona cuando cree a Dios, cuando le cree a Dios, cuando confía en aquel Dios que ha hablado y le hace desconfiar de sí mismo y de las opiniones humanas.
se opera un milagro. Entonces, en cada una de estas 3 resurrecciones obradas por el Señor Jesús, y esta 4ª resurrección, en donde interviene el apóstol Pedro, allí en el Hechos capítulo 9, nosotros tenemos ciertas cosas que nos ayudan para, en primer lugar, escudriñarnos a nosotros mismos, analizar nuestra propia experiencia a la luz de la palabra de Dios. Entonces veíamos en nuestra primera columna, ahí cuando dice Dorcas, esta mujer de la cual se dice que ella abrió los ojos. Lo primero que vemos allí en la experiencia de la resurrección de Dorcas es que ella abrió los ojos. Y entonces utilizaba esa apertura de ojos, esa vista que recibe, como una ilustración de lo que es en el Nuevo Testamento la doctrina de la iluminación, el hecho de ser iluminado, el hecho de abrir los ojos del entendimiento, el hecho de tener una percepción espiritual desde el momento que la persona cree, ¿cierto? Desde el momento que tiene esa visión espiritual que se traduce en conductas diferentes, ¿no? Y por eso que estudiamos en la primera de las ocasiones el caso de esta mujer Dorcas, esta creyente. Luego vimos en el segundo caso la hija de Jairo. La segunda evidencia de vida nueva. Cuando allí, lo primero tal vez que se dice, luego que la hija de Jairo se levantó y andaba, ¿no? Algo que es de aquella actividad propia de una persona ya que tiene vida, y entonces allí leíamos que el Señor dijo que se le diese de comer, esta alimentación, esto de comer. Así como uno come físicamente, desde el momento en que uno recibe nueva vida, empieza a comer espiritualmente, tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre de aquel alimento que el Señor es capaz de darnos y suplir para nuestra necesidad espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si la iluminación es una acción divina, cuando Dios alumbra los ojos del entendimiento de aquella persona que cree, la alimentación es una disciplina que, si bien surge de la vida, pero también es una disciplina aprendida. Nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, a succionar la leche materna, ¿no? Y luego aprender a masticar y a digerir nuestros alimentos, y es lo que sucede cuando uno viene a la vida espiritual. El Señor Jesús habló acerca de esta comida. Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es alimento del alma. Ojalá los que estamos conectados estemos alimentándonos espiritualmente, no necesariamente a través de una reunión como esta, sino una alimentación personal, comiendo, disfrutando del alimento de la palabra de Dios, la leche espiritual, pero también del alimento más sólido, como encontramos en las Escrituras, que a medida que uno va creciendo, va madurando, va desarrollándose en su vida espiritual, entonces también va alimentándose con cosas más sólidas. Y entonces estas evidencias de vida que se manifiestan en cada una de estas resurrecciones nos hablan
de no tan solo el propósito de Dios, que tengamos vida, sino que nosotros podamos escudriñarnos personalmente, analizar si realmente estamos dando estas evidencias en nuestra vida, ¿eh? Que son evidencias propias, ¿eh? Que no se pueden inventar, que no se pueden manipular, ¿eh? Y ahora entonces vamos a ir al tercer caso de el hijo de la viuda, ¿eh? Vamos a Lucas capítulo 7, donde vamos a leer algunos versículos allí en el Evangelio de Lucas, ¿no? El médico amado, ¿no? Este hombre del primer siglo que nos da muchos detalles respecto de las familias, respecto de las experiencias de la vida, de la muerte, de la sanidad, en fin, de todo aquello que un médico no tiene tan presente en su actividad diaria. Y vamos a leer aquí en el versículo 11 lo siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a llegar hasta ahí con la lectura de la palabra por ahora. ¿Usted cree lo que decía esta gente, que tuvieron temor y que dieron gloria a Dios, que reconocieron Dios es veraz, Dios es poderoso, Dios es aquel que nos ha visitado? Aquí dice, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Usted cree que Dios ha visitado a este mundo? ¿Usted cree que realmente es Dios quien ha venido en la persona de su Hijo para hacer posible su presencia en esta tierra, su visita a esta tierra? ¿Y esa visita ha tenido alguna repercusión en su vida? ¿Ha habido algo en su vida que le ha hecho cambiar su perspectiva de la vida, producto de aquella visita de Dios a este mundo? Cada uno tiene que preguntarse, ¿me afecta en algo? Porque alguien dice, bueno, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es que uno pueda decir, Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha visitado esta tierra. Pero yo quisiera en esta tarde compartir con ustedes estos pensamientos en relación a la tercera evidencia de vida. Y si fuéramos bien específicos en relación con las consecuencias de esta resurrección, lo primero que se destaca aquí es que
cuando se incorpora este joven que había estado muerto, dice, comenzó a hablar. ¿Mm? Y esto del hablar justamente nos lleva a este vínculo que se establece entre una persona, entre una persona y otra, y que hace posible este hecho de la comunicación entre las personas. ¿Mm? Comenzó a hablar. Evidencia de una nueva vida. Así como esta persona viene a la vida, este joven viene a la nueva vida, allí en las afueras de la ciudad de Naín, cerca de la puerta de la ciudad, es allí donde se verifica este milagro y se verifica cómo esta situación hace posible que él pueda comenzar a hablar. Entonces, vamos a ir paso a paso. Qué tremendo lo que aquí tenemos. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar profundamente en qué es lo que pasa aquí. En las afueras de esta ciudad, en la puerta de esta ciudad, donde la generosa, la bondadosa mano de Dios arregla el encuentro de un grupo que se acerca a la ciudad, como es Jesús y sus discípulos, y aquellas personas que están en un cortejo fúnebre, que salía de aquella ciudad, iban a enterrar a este joven. En los relatos de los evangelios tenemos, desde la perspectiva de la edad de las personas, experiencias como la resurrección de una niña, como en el caso de la hija de Jairo, 12 años, este joven, cuya edad no lo sabemos, y el caso de Lázaro, un hombre adulto. Y me parece que, si bien una primera aproximación nos podía dar cuenta de cómo la gracia de Dios está disponible para la salvación o para que las personas vengan a la vida en cualquier etapa de su vida, puede ser un niño, puede ser un joven y puede ser un adulto, como estos tres casos mencionados allí, no es menos cierto que cada uno de estos diferentes resurrecciones nos dan cuenta de que la experiencia de conversión en una persona, la experiencia de la nueva vida de una persona, en cada uno de estos casos nos es presentado como una perspectiva diferente. El caso de la niña, se dijo que se le diese de comer. En el caso de este joven, comenzó a hablar. En el caso de Lázaro, fue desatado y salió. La alimentación, en el caso de la vez que vimos anterior, en este caso la comunicación y en el caso de Lázaro la liberación. ¿Qué tenemos aquí? Que el príncipe, o llamado así, el autor de la vida, iba al encuentro de aquel que es descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Si ustedes buscan en el capítulo 18, en el versículo 14, el autor de la vida, el príncipe de la vida, va al encuentro de aquel llamado rey de los espantos, la muerte. El rey de los espantos, la muerte. ¿Es para usted la muerte algo espantoso?
¿Es algo realmente terrible? ¿O es algo que podríamos decir, si bien le tiene respeto, ya ha solucionado el problema de la muerte? ¿Ha solucionado el problema de su partida de este mundo? No sé si en el grupo de ustedes alguna vez comenté que a mis 15 años, cuando yo vine a Cristo, vine a conocer a Cristo como mi Salvador, yo tenía oportunidad de conversar con una de mis abuelitas, una de mis abuelitas que tenía, que tenía muy presente un dicho, ¿ah? Y varias veces la escuché decirlo, pero saben, en mi sencillez de muchacho, siempre quise rebatirle aquel dicho. Ella decía, para todo hay solución, mijito, menos para la muerte. Es posible que ustedes también hayan escuchado a personas decirlo, o a lo mejor ustedes también lo han usado. Para todo hay solución, menos para la muerte. Y yo me acuerdo que habiendo venido al conocimiento del Señor como mi Salvador, habiendo solucionado mi problema de la salvación, yo le decía, no, abuelita, ¿sabes lo que yo he aprendido de la Biblia? Que también hay solución para la muerte, que también hay solución para este llamado Rey de los Espantos. ¿Por qué? Porque aquel que vino a morir en una cruz destruyó, venció al que tenía el poder de la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Leemos allí en la epístola a los Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él también, nuestro Señor Jesús, participó de carne y sangre. En otras palabras, se hizo hombre. Y dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, toda la vida, sujetos a servidumbre. No sé si alguna vez les conté que muchas veces, estando de profesor allí en el norte de Chile, en la universidad, escribí en la pizarra este versículo, el versículo 14 y versículo 15. A propósito, antes que llegaran mis alumnos a la clase, seguramente ellos lo primero que iban a hacer era leer la pizarra, y más de alguno me preguntó. Yo no decía una sola palabra, pero quería hacerlos pensar a ellos y quería que ellos escucharan el Evangelio sin mencionar ni a Dios, ni al Señor Jesucristo, ni al pecado, ni al infierno, sino que escribí esta cita. Bueno, para aquellos que son profesores tal vez pueda ser una buena idea. Lo escribía en la pizarra y allí lo dejaba. Y más de algún alumno, después de la clase, se acercaba. Claro, no tenía nada que ver ni con filosofía, ni con ciencias sociales, nada. Uno dice, ¿qué tiene que ver una clase de física con esta expresión?
es que aquí me interesaba que ellos pensaran en cómo aquí está en estos dos versículos el mensaje del Evangelio. Los hijos participaron de carne y sangre. Los seres humanos, aquí, en esta tierra. Y luego habla del Señor Jesús, aquel que también participó de carne y sangre, para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, para destruir por la muerte. Él murió, Cristo murió por nuestros pecados, para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí se habla del diablo, sí. El personaje que aparece aquí es el diablo, pero no aparece mencionado ni el ser humano, ni Dios, ni la persona del Señor Jesús. Pero dice aquí, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida esclavos del pecado, bajo el control y el poder de aquel que nos esclaviza. Pero aquí tenemos, en esta escena, en las puertas de la ciudad de Naín, al autor de la vida, al encuentro con el rey de los espantos. La vida y la muerte se encuentran. ¿Y quién gana? ¿Quién obtiene la victoria? La vida. Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es aquel que tiene derecho a decirle a aquella viuda. ¿Se imaginan? Estar en pleno cortejo fúnebre. Con una mujer viuda, con un hijo único. ¿Qué es un hijo único para una mujer viuda? Tal vez lo más importante, lo más querido. Y el Señor la ve y dice, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. ¿Quién es este que es capaz de decirle no llores a una mujer desconsolada? ¿Quién tiene derecho a hablar de esta manera? ¿Saben quién? El que tiene poder sobre la muerte. Entonces aquí tenemos al Señor actuando poderosamente, y una vez que este muchacho viene a la vida, comienza a hablar. La habilidad o la capacidad para hablar o para llorar o para emitir cualquier otro sonido o ruido. Ustedes que son madres o los que han estado muy allí mismo en el nacimiento de sus hijos como padres, sabrán que tranquiliza y trae gozo para aquel o aquella que acaba de dar a la luz, a luz, o aquel que está presente allí en el nacimiento de su bebé. Sabe que ese hijo o hija ha nacido viva. Y así sucede cuando se recibe la vida espiritual. Por eso es que cuando yo puse ahí en primer lugar, punto número 1, comenzó a hablar, ¿ya? Y después puse en segundo lugar, lo dio a su madre. Ahí está, lo dio a su madre. Esta es otra consecuencia. Yo quería enfatizar solamente la primera consecuencia, la primera. Estoy dando estas pautas como ilustraciones, como lo primero que sucede.
La primera evidencia de vida. La segunda está allí, lo dio a su madre. Lo comento brevemente antes de avanzar en el asunto de la comunicación. Lo dio a su madre. ¿Cuántas madres han recibido a sus hijos de vuelta? ¿Cuántos padres han recibido a sus hijos de vuelta a sus relaciones desde el momento en que ese hijo o esa hija recibió vida espiritual? ¿Y cuántos hermanos, hermanas han podido ser recibidos también por sus propios hermanos allí en la familia, luego de que el Señor les ha dado vida? Así sucedió. Así sucedió con muchos de nosotros cuando vinimos al conocimiento del Señor. Nuestros padres pudieron tenernos a nosotros porque ya estábamos bastante alejados, bastante perdidos, bastante distantes de nuestros padres por causa del pecado. Pero vamos a Romanos capítulo 10, donde tenemos este pasaje que nos muestra precisamente lo que sucede cuando una persona viene al conocimiento del Señor. Vamos a leer aquí en Romanos 6. Saqué un poco el diagrama para que nos concentremos un poquito aquí en este pasaje donde tenemos expresiones tan claras con respecto a palabras claves. Palabras claves que dicen relación con este asunto de la comunicación. Dice en el versículo en el versículo 13. Voy a empezar del 12 mejor. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 7 palabras claves. Primera palabra, confesar. Segunda palabra, salvo. Tercera palabra, invocar. Cuarta palabra, creer. Quinta palabra, oír. Sexta palabra, predicar. Y la última, la séptima, evangelio. Y entonces aquí tenemos la progresión lógica, en donde primero se declara el efecto y luego se va a la causa que genera este efecto. ¿Cuál es la primera expresión? Aquí dice, todo el que invocare. Esta palabra tiene la idea de llamar. Una persona que clama, una persona que confiesa,
el nombre del Señor. Esto es finalmente el resultado de aquella persona que ya tiene vida espiritual, cree en el Señor Jesús, confiesa a Cristo, el nombre del Señor, confiesa a Cristo como Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta persona confiesa o invoca el nombre del Señor? Aquí dice, salvo. Esa persona es salvada. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Por eso es que estoy ilustrándole de esta manera, a través de este milagro. Cuando este hijo viene a la vida, cuando este joven viene a la vida, comenzó a hablar, invoca, confiesa, habla. ¿Cómo sucedió? Aquí dice. Invocó el nombre del Señor. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué invoca el nombre del Señor? Aquí dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces aquí tenemos la siguiente expresión, el verbo creer. Es que creyó. Estoy hablando a personas que han creído en el Señor Jesús. ¿Usted ha creído en el Señor Jesús verdaderamente? ¿Cuándo invocó el nombre del Señor? ¿Cuándo usted clamó al Señor y cuándo usted reconoció que verdaderamente el Señor Jesucristo había tomado su lugar en la cruz para salvarle, para perdonarle, para hacerle una nueva criatura? Bueno, esto de la invocación en nombre del Señor es una evidencia de una nueva vida. Ahora, no estoy hablando de que esto sea una regla o como una frase mágica, ¿no? Yo sé que hay personas que lamentablemente han entendido mal estos pasajes y dicen, basta que una persona confiese que Jesucristo como Señor y entonces ya es salvo por el hecho de confesar. ¿No? Por ejemplo, de hablar nomás. No. Aquí hay algo mucho más profundo. Aquí hay algo que tiene que ver con el hecho de creer. ¿Qué es lo que creo? He creído que Cristo tomó mi lugar y que habiendo tomado mi lugar en la cruz, se presentó, murió y resucitó, y Él ahora vive, y para esto murió y resucitó para ser Señor. Él es el Señor, Él es el amo, es el soberano, Él es aquel a quien le debo yo toda mi obediencia y a quien le debo toda mi vida porque Él tomó mi lugar en una cruz. Y entonces, ¿por qué invocó el nombre del Señor? ¿Por qué lo hizo? Porque creyó el mensaje. Aquí dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a oír? Llegaron a creer porque oyeron. Oyeron el mensaje, oyeron la palabra de verdad, así lo describe Efesios, ¿no es cierto? Efesios capítulo 1, ¿ya? La palabra de verdad, el evangelio de la salvación, el mensaje glorioso que nos habla de cómo Cristo tomó el lugar mío en una cruz para hacer posible mi nueva vida, para pasar de muerte a vida. ¿Y qué más dice aquí? ¿Y cómo predicar? Perdón. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Alguien les predicó el mensaje. Seguramente primero lo predicó con su vida y luego con sus palabras.
porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, a ser testigos del Señor. Como he dicho en alguna otra oportunidad, ¿no? Predique siempre, siempre, siempre el Evangelio. Y si es necesario, hable. Si es necesario, diga palabras. Pero predique siempre. No siempre lo va a hacer con palabras, pero sí lo va a poder hacer con su vida. Porque la vida de una persona transformada por el poder de Dios habla. La conducta nuestra habla. Nuestro estilo de vivir, nuestra manera de responder a los demás, nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Es un mensaje. Por eso que realmente, si nosotros conocemos el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, también podríamos agregar el Evangelio según Pablo, Romano, ¿no? La epístola a los Romanos. El Evangelio según Isaías, el profeta Isaías. Pero podríamos agregar el Evangelio según su nombre. El Evangelio según Carlos, según Luis, según Fernando, según Jorge, según Margarita, según Juan, según Héctor, según Andrés, según Héctor, según Nicolás, según Jonathan, en fin. Y ustedes que son damas también están incluidas, ¿no? Según usted, el Evangelio según su nombre. ¿Cómo? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Oirán sin haber quien les predique. Y finalmente dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Todos y cada uno de nosotros como creyentes hemos sido enviados. Hemos sido enviados para ser testigos del amor del Señor. Mire lo que ha hecho en mi propia vida. ¿Le gustaría conocer el cambio? ¿Usted también? Así como el Señor cambió mi vida. Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros demos a conocer, y por eso que nos envía. Nos envía para que realmente podamos ser de bendición para otros, para que otros conozcan a Cristo como su Salvador, como nosotros lo hemos conocido. El tiempo ha avanzado, yo pensé que iba a avanzar un poco más. Pero mire, sabemos que hay diferentes tipos de comunicación. Hay la comunicación verbal y la no verbal. La no verbal puede ser visual, puede ser gestual, puede ser corporal. Nosotros nos comunicamos con gestos, ¿no? Que de moda está, ¿no es cierto? El dedito para arriba, ¿no? Que le ponemos en nuestros mensajes, en nuestro WhatsApp, ¿no? El dedito para arriba, esa comunicación gestual, ¿no? O la predicación, o la comunicación corporal, ¿no? Que expresamos con nuestras caras, con nuestros rostros, ¿no? Un rostro de alegría, un rostro de pena, de tristeza, de enojo. Nos comunicamos de esa manera, pero también con nuestra vida y con nuestras palabras. Comenzó a hablar. Este muchacho, este joven que es resucitado, habla. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? ¿Qué comunicamos al resto de las personas? ¿Comunicamos realmente nosotros vida nueva? ¿Comunicamos gozo en el Señor? ¿Qué estamos comunicando? Aquí en este caso, hablar nos lleva a pensar justamente en eso, en el hecho de compartir con los demás.
Como punto 2 puse las razones del silencio del discípulo. Tenemos algunos ejemplos. En Lucas capítulo 1 tenemos el caso de este sacerdote Zacarías. ¿Se acuerdan cuando quedó mudo? No hay tiempo para ir más detalle. Pensé que iba a poder hablar más de esto, pero parece que me entusiasmé en otras cosas. Pero confío en lo que hemos dicho les sirva a ustedes. Ojalá no seamos sacerdotes mudos. Todo creyente en Cristo ha sido escogido como linaje escogido, como pueblo, como nación santa, pero como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor espera que nosotros, como creyentes, hombres y mujeres, constituyamos un pueblo, o un grupo, o un reino de sacerdotes. Estoy citando el Apocalipsis capítulo 1, cuando dice allí, en el versículo 6, cuando habla de aquel que nos ama, literalmente eso es lo que entiendo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 1, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. Aquí dice reyes y sacerdotes. Los creyentes, aquellos que hemos sido lavados por nuestros pecados por su sangre, hemos sido constituido un reino de sacerdotes para Dios. Somos sacerdotes para Dios. En el Nuevo Testamento no existe esa concepción religiosa cuando hablan de sacerdotes para la iglesia. No. Somos sacerdotes para Dios. Ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios. No sacrificios expiatorios. No sacrificios para lograr nuestra propia salvación y la de nadie. Ese sacrificio único y suficiente lo hizo el Señor Jesús en una cruz. Y consiguió nuestra salvación, nuestro perdón. Pero Dios nos desea que seamos sacerdotes mudos, que hablemos con nuestra manera de vivir, y si es necesario con nuestros labios, y confesemos el nombre de Cristo, que anunciemos con nuestra vida, pero también con nuestros labios, las excelencias, las virtudes, dice en 1 Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, también otra razón del silencio es el temor. No voy a decir más porque el tiempo nos ha alcanzado. Pero esta tercera situación en la cual nosotros hemos visto a una persona resucitada, como es el hijo de esta viuda, este joven, nos habla de cómo Dios también da evidencias de una vida nueva en aquel que ahora se comunica con su Padre que está en los cielos, pero también comunica a través de su propia vida, y si es necesario, como hemos dicho, a través de las palabras, el mensaje de salvación por medio del único que hace posible el tener vida eterna, nueva vida. Los dejo con este mensaje. Gracias por la atención y deseo que el Señor les bendiga a cada uno, tanto aquellos que ya somos creyentes como aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, que puedan experimentar este milagro transformador, habiendo creído en Cristo, habiendo aceptado aquel sacrificio único que Él hizo en una cruz para hacer posible
nuestra salvación y darnos el perdón de nuestros pecados y disfrutar de la vida eterna. Les invito a que oremos para terminar. Padre, gracias por la obra del Señor Jesús. Gracias por aquel que visitó este mundo. Él estuvo acá en esta tierra. Tu palabra nos da a conocer a aquel que es Dios manifestado en carne. Aquel a través del cual nosotros podemos tener vida, vida nueva. Gracias te damos porque Él vino a dar vida en abundancia. Así lo dijo Él. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Qué maravilla poder disfrutar de aquella vida. Que cada uno de los que estamos en esta tarde aquí podamos verdaderamente disfrutarla. Y podamos, Señor, también no tan solo gozarnos en aquella iluminación que genera el milagro de la conversión, sino también nos podamos alimentar de la persona del Señor, de aquella palabra viva y eficaz que nos instruye, pero también podamos comunicarnos adecuadamente, no tan solo con aquel que es nuestro Padre, sino también entre nosotros como personas. Gracias te damos por tu amor, gracias por la obra de Cristo, y nos encomendamos a tus cuidados y dirección en el nombre de aquel que nos ama. Y los que somos tuyos podemos decir, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para ti, oh Dios, nuestro Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.